La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo, y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Buenas noches, estáis escuchando Iskra Radio, comienza el programa 42, hoy hablamos sobre guerra. En el programa de hoy hablaremos con Jefferson Cárdenas, responsable de Relaciones Internacionales de la UJC, y contaremos con la presencia de Aitor, de Cierzo Rojo. Come Steven Vico Civil, la comandante Clelia, Zamora Machel, come il Che Parabundo Martì, figli della stessa rabbia, come Sus e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come il Che Parabundo Martì, figli della stessa rabbia. Y recordar que podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook, en Iskra Radio, a través del Twitter, en @Iskra Radio. Podéis llamar directamente al programa si queréis al 976 52 56 45 e interactuar con nosotros a través del Twitter, a través del hashtag Iskra Guerra. Siria es un país soberano, por el amor de Dios, como lo es Libia, como lo es Venezuela, como lo es Estados Unidos, como lo es cualquier país de este mundo. No estamos de acuerdo, bueno, pero y tiene que estar de acuerdo con lo que piense tal o cual. Y si no los bombardeamos o los desestabilizamos, no, eso no puede ser. Es lamentable.
que el mundo haya entrado en una nueva era imperial. La nueva era imperial. Bueno, pues Buenos días a todos los amantes. con las palabras de Chávez empezamos el programa de hoy sobre guerra. Hablaremos de ese nuevo imperialismo, hablaremos de Siria y hablaremos de la industria armamentística. Como he dicho, vamos a entrevistar a Jefferson Cárdenas, el responsable de Relaciones Internacionales de la UJC, y hablaremos también con Aitor, de Cierzo Rojo, y para analizar la industria armamentística vamos a hablar con Juan Álvarez, que es miembro de la campaña Armas Bajo Control. Comenzamos ya con Jefferson Cárdenas, responsable de Relaciones Internacionales de la UJC. La guerra, un fenómeno político, social y económico que ha entroncado la historia de las sociedades humanas desde su nacimiento hasta el día de hoy. Irak, Libia, Sudán, Siria. La guerra es actualidad, pasado reciente e historia. ¿Pero por qué hay guerras? Las guerras se impregnan de múltiples modos de vida social y la historia de los países. Se modelan los sistemas políticos, se derriban y fundan otros, alimentan ideologías y símbolos. Resulta imposible entender la revolución liberal en España sin la guerra de independencia contra Francia o la revolución rusa sin la Primera Guerra Mundial. Las guerras generan avances tecnológicos y acumulan capital, nutren a la cultura y también son usadas como memoria colectiva y como herramienta de poder para moldear el ideario popular. Podemos llegar a una definición consensuada: conflicto armado abierto y generalizado entre dos o más entidades políticas soberanas o grupos de población organizados, que se dirime mediante grandes contingentes de fuerzas militares, tiene más o menos amplia duración y despliega violencia a gran escala. La guerra tiene una naturaleza bifronte. Es una constante histórica, pero que se adapta a su tiempo, es decir, que muta. Está asociada a la regresión civilizatoria, pero cuanto más civilizado ha sido el ser humano, más dura ha sido la guerra. Cada vez hay menos guerras en el primer mundo, siendo exportada por este primer mundo a los países periféricos. Hoy en día ya no interesan guerras entre estados de similar poder. No se mueven fronteras ni se conquistan paces ventajosas. Hoy en día las guerras sirven para cambiar gobiernos y, sobre todo, para hacer negocio. A día de hoy, la guerra por excelencia es la guerra imperialista, que también ha mutado en su modus operandi. Ya no vemos ejércitos imperiales someter a los díscolos estados del tercer mundo. Ahora la guerra se hace desde dentro, provocando guerras civiles. Y si esta no llega a triunfar en poco tiempo, siempre se podrá bombardear desde la terrible superioridad tecnológica occidental. La guerra sigue siendo un negocio, y sin duda el más rentable. Nos podríamos preguntar, ¿qué beneficios obtiene el capital con la guerra? Las respuestas son múltiples. Satisfacerá su complejo militar industrial, satisfacerá a las multinacionales petrolíferas, de construcción, de seguridad, borrar regímenes contrarios, expandir la doctrina, distraer a tu propia población con el espectáculo creado a partir del drama. Como vemos, la guerra sigue siendo un negocio redondo y, como la historia nos enseña, sigue siendo una herramienta natural del capitalismo para perpetuarse. La forma natural de salir de una crisis cíclica del capitalismo es la guerra, ante la sobreproducción, destrucción de medios y fuerzas productivas. Sin duda, lo más terrible del fenómeno bélico es, como dijo Paul Valéry, la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. Y es que a día de hoy, la guerra sigue siendo una de las mejores herramientas del capital para dividir a los trabajadores y unir al poder. Por eso nunca las dejaremos de ver hasta que no acabemos con el mal que las genera. Y ahora sí, vamos con Jefferson Cárdenas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, hablamos contigo para conocer en primer lugar cuál es la postura de la UJC, cuál es nuestra postura ante intervenciones como la de Siria.
Claro, por supuesto. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los oyentes de Radio Iskra. Es un placer de nuevo estar por aquí. Nosotros desde la Unión de Juventudes Comunistas de España, tanto en el momento actual con las últimas amenazas por parte del Imperio Norteamericano, como desde el principio de lo que entendemos que es una guerra, una agresión militar extranjera, hemos estado evidentemente, tajantemente en contra, ya que entendemos toda esta serie de ataques al gobierno sirio no como una guerra por criterios éticos, no como una guerra moral, ni muchísimo menos una revolución, sino un paso más en la estrategia de dominación imperialista de los diversos polos, de los diversos bloques imperialistas, fundamentalmente el polo norteamericano, tratando de aumentar su fortaleza en toda la región del Mediterráneo Oriental y asimismo competir, dejar atrás a otros competidores imperialistas como son Rusia o China. Uh-huh. ¿Y decimos no a todas las guerras? A priori sí. Nuestro criterio es el internacionalismo proletario que se basa en el rechazo tajante a todas las guerras y la cooperación entre pueblos. Evidentemente, en el marco de la lucha de clases, el mayor nivel en la guerra directa y frontal entre clases, y eso, pues dependiendo de las circunstancias concretas, se apoyará o no se apoyará, pero desde luego una guerra, una agresión imperialista, estamos totalmente en contra. Sí, ¿por qué hay quien dijo no a la guerra de Irak y hoy no se manifiesta para defender la soberanía de Siria? ¿Hay alguna diferencia entre las dos intervenciones? Yo creo que en la opinión de la UJC no hay ninguna diferencia entre una guerra y otra. Quizá lo que haya cambiado es al menos si referido al caso del Estado español, donde el Partido Socialista sí que tuvo una posición bastante clara, o por lo menos mediáticamente, o por lo menos en el eslogan principal de no a la guerra, era otro momento histórico, otro ciclo histórico, tanto a nivel nacional como internacional, en el cual el PSOE necesitaba readquirir fuerza dentro de la izquierda y asimismo no necesitaba tanto del compromiso y el favor de los pueblos imperialistas internacionales, que los necesitaba, pero no tan acuciantemente como ahora, en un proceso en el cual todos los gobiernos socialdemócratas se están cayendo, se están destruyendo poco a poco, están desapareciendo sus partidos, y para volver a ser una opción de poder, una perspectiva de poder que evidentemente y necesariamente tiene que estar conectada con los centros imperialistas, necesita demostrar su máximo compromiso ante estos. Por eso nosotros entendemos que el PSOE en esta ocasión, y además estaba apoyando la opción más dura, que es la intervención militar directa, sin ningún tipo de aprobación, ni siquiera en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, que es lo mismo que está haciendo el Partido Socialista en Francia, ¿no? Que está totalmente posicionado a favor de la Exactamente, parece, como decía, una política común de toda la internacional socialista. Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer nosotros como militantes o personas que estamos en contra de la intervención? Bueno, yo creo que el deber de cualquier militante comunista debe ser tres, siempre. En primer lugar, informarse de manera correcta y certera. Para ello tenemos numerosos medios de contrainformación que más o menos liberan buenas informaciones acerca de información correcta y veraz acerca de lo que está ocurriendo en Siria, no solamente Rebelión, Telesur, otras páginas que publican comunicados de partidos comunistas de Medio Oriente e incluso los partidos comunistas sirios como solidnet.org. Bueno, esa sería la primera tarea de cualquier militante comunista. La segunda es difundir, siguiendo la máxima de un militante un frente de masas y un militante una tarea. En este caso, en el momento en el que la guerra imperialista amenaza con convertir y con desarrollar una tercera guerra mundial en el planeta, es un deber de todo militante el difundir a todo aquel que tengamos en nuestro entorno cuáles son los objetivos reales de esta intervención, porque este es un ataque no basado en criterios éticos ni morales, ni muchísimo menos, sino buscando una reconfiguración económica en toda la región del Mediterráneo Oriental favorable a las potencias imperialistas. Y tercero, desde luego, reforzar todas las plataformas en contra, como militantes comunistas debemos reforzar todas las plataformas en contra de la guerra, sumarnos a cualquier movilización y a cualquier iniciativa que no solamente clame por un no a la guerra, sino que además señale sus culpables, que el culpable es uno solo, que es el imperialismo. Sobre todo en este momento en el que el movimiento por la paz está bastante debilitado, ya que no solamente creemos que el actual acuerdo que se ha llegado con Siria vaya a asegurar una paz, sino que es muy seguro que dentro de unas semanas o unos meses se vuelva a intentar cuando haya unas condiciones objetivas distintas o más favorables para que el imperio apruebe sin paliativos un ataque total contra Siria. Entonces es un deber de todo militante el reforzar la lucha contra el imperialismo, la lucha por la paz. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias por atendernos esta noche. Genial, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare. Y bueno, vamos ya con nuestro invitado de hoy, Aitor, buenas noches. Buenas noches. Comentando un poco lo que hablábamos con Jefferson sobre la guerra de Siria, ¿qué es lo que está pasando en ese país? ¿Quién es Al-Assad y quiénes son esos supuestos rebeldes? Bueno, pues Siria es una república árabe socialista, es un régimen, un sistema que es tanto el régimen o sistema como el gobierno es de los más progresistas de la región y en muchos aspectos yo consideraría del mundo en cuanto a, o sea, si ubicamos Siria en un contexto europeo, pues en cuanto a oposición a las privatizaciones y sistema público de sanidad, de farmacología, de energía, de agua, es bastante avanzado y es un gobierno y un presidente que en estos momentos, con matices o con críticas que hacia nosotros mismos como comunistas podamos hacer, pero que creemos que debemos apoyar frente a la guerra imperialista que está tomando una segunda fase, pero para nosotros ya hay una guerra. Ya ha empezado la agresión imperialista porque se intenta que vaya más allá con unos bombardeos de la OTAN oficialmente y abiertamente, pero creemos que la agresión empezó hace 2 años, empezó a la vez que en Libia y empezó con unos grupos armados y financiados y apoyados por la CIA, por el Mossad, por el MI6 británico y por otros servicios secretos y organismos de muchos países imperialistas, tanto de Occidente como de las petromonarquías del Golfo Pérsico. Y bueno, así a grosso modo, y además estos rebeldes, además de apoyados por el imperialismo, si no en su mayoría, en su totalidad, por lo menos la parte armada, que es la que cuenta al fin y al cabo, si hay una oposición civil y tal, pues va a remolque de la armada y al fin y al cabo no pinta mucho. Si la hay, que yo lo veo bastante, pues además de aliados objetivos del imperialismo, tiene unas tendencias pues de islamismo político suní extremo y que como comunistas y sobre todo en este contexto rechazamos. Sí, porque desde ciertos sectores políticos se dice que ni con la OTAN ni con Assad, sino con los rebeldes. ¿Eso es coherente? Sí. No es coherente porque en el momento en que la OTAN apoya a los rebeldes, y no me refiero solo a los bombardeos, sino que ya está pasando, los arma, los financia, sus medios de comunicación los alaban y los idealizan frente al gobierno que lo demonizan. Creemos que decir ni OTAN ni rebeldes, es decir, ¿qué ocurre aquí? Estamos a favor de la infantería, del ejército de tierra del imperialismo, pero en contra de su bombardeo aeronaval. Eso no es coherente. Si analizamos seriamente y sin idealismos muy bonitos pero muy alejados de la realidad, si analizamos lo que está pasando, no es coherente decir ni OTAN, sí a los rebeldes, no a la OTAN, ¿no? Son el caballo de Troya de la OTAN, los rebeldes. Lo han sido en Siria, lo han sido en Libia y si cae Siria pues lo serán en Irán y donde el imperialismo se proponga. ¿Y por qué es tan importante Siria? ¿Qué intereses tiene Estados Unidos allí? Bueno, tiene de diverso tipo, tiene geoestratégico, se acerca, va acercando al otro polo, que a veces lo llamamos imperialista sin entrar en eso, al otro polo de países poderosos que hay actualmente, emergentes, que son Rusia y China. Se va acercando a ellos, se va acercando a Irán, lo van acercando. Y por otro, si Siria e Irán se convierten en aliados del imperialismo, se podrá hacer el famoso gasoducto y el famoso oleoducto que conecte pues Asia Central con el Mediterráneo. Eso en cuanto al transporte de hidrocarburos, pero también tiene hidrocarburos, aunque no es una superpotencia en ello como Arabia Saudí o Irak, pero sí que se sabe que hay bolsas, se han descubierto recientemente bolsas de petróleo y de gas natural. Había otras
relativamente pequeñas comparado con los otros países de la zona, así que en el sentido de los hidrocarburos tiene mucho interés. Y también para otras multinacionales como la farmacología, la energía, el agua, otros que he citado antes, tiene mucho interés porque si entran ahí las multinacionales acaban con todo ese negocio público. Y además con esto igual me voy un poco fuera del tema, pero me llama que algunas organizaciones que no voy a citar, pero que idealizan a los rebeldes, pero sin embargo dicen estar en contra de la guerra, pues también dicen estar aquí en contra de los recortes, en contra de la troika, de la privatización, pero esto es parte de eso. Es en otro país, es otro contexto relativamente diferente, pero es parte del programa imperialista de que en los estados acabe lo público y se lo lleven las multinacionales. Y entonces, ¿tú crees que habrá finalmente intervención? Decía Jefferson que cree que, aunque se haya retrasado, ¿no?, algo que parecía inminente, va a acabar habiendo. Pues realmente no lo sé. Ojalá no la haya. Intervención ya hay, como he dicho, terrestre en forma de una especie de contra nicaragüense, una guerrilla de derecha reaccionaria, si lo queremos llamar. Y intervención aérea, pues no lo sé, ojalá que no. Siendo objetivos y realistas, sin embargo no demasiado pesimistas, pienso que Siria lo tiene más fácil que, por ejemplo, Libia, por nombrar un caso reciente, tiene más apoyos del otro polo de países poderosos. ¿Y por qué tiene más apoyos Siria que Libia? Bueno, les toca más cerca y tienen más intereses, pues tanto en el sentido de los hidrocarburos, ya no por la explotación, sino por el paso a través de ellos. Rusia tiene la única base militar que le queda desde que cayó la Unión Soviética, la única base militar fuera del territorio ruso está en Siria, y bueno, ya les queda más cerca. El siguiente sería Irán y ya estarían muy cercados, y hay países del tercer mundo que se los disputan, por un lado China, Rusia, India y otros Estados Unidos. Entonces, en ese sentido soy más optimista de que el polo emergente, por así decirlo, tiene más intereses y por lo tanto no lo va a vender tan fácilmente como vendieron a Libia, China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2011. En ese sentido somos más optimistas, y también por las condiciones del propio país. Tiene un mejor ejército, tiene más población, es un país más poblado, tiene 20 y tantos millones de habitantes. Libia tenía solo 6, un ejército más poderoso, y sobre todo en cuanto a antiaéreos, Siria y su presidente al-Assad no han vendido sus antiaéreos como sí que hizo Libia, no los han retirado para llevarse bien con el imperialismo, para que no les atacara tanto, y creemos que en ese sentido se han hecho las cosas mejor, y que soy más optimista en ese sentido. Decías antes que los rebeldes están siendo ensalzados por los medios de comunicación y el gobierno de al-Assad demonizado. ¿Tú crees que la gente se está creyendo esta versión oficial que cuentan los medios, o tal vez la opinión pública no se lo cree y esto tenga algo que ver en el retraso de la intervención? Yo diría que hay muchísima gente que se lo cree, demasiada, pero siendo otra vez optimista y comparándolo con el caso más cercano geográficamente y en el tiempo, soy más optimista que en Siria, o sea que en Libia, y creo que en Siria no se lo están creyendo tantos, porque engañar a la gente con respecto a la primavera de Terciopelo, la primavera de Praga, la caída de Polonia socialista, por ejemplo, y decir que son revolucionarios que piden otro tipo de socialismo, pues ha pasado una generación, han pasado 20 años, les puedes engañar con eso y venderles la misma moto en Oriente Medio. Pero cuando hace solo 2 años de lo de Siria tenemos cierta conciencia y cierta memoria, y creo que la gente se lo cree menos, y en ese sentido soy más optimista. Está habiendo movilizaciones en todo el mundo, y incluido en los países imperialistas que pretenden agredir. Aquí en Zaragoza ha habido movilizaciones, ha habido en Estados Unidos, en Australia, en Francia, en Reino Unido y por supuesto en países musulmanes, en Latinoamérica. Entonces creemos que se lo están creyendo menos, y ya es una pequeña victoria. Sí, a ver si sigue así y cada vez somos más inmunes a las manipulaciones mediáticas. Bueno, pues vamos ahora con una pequeña pausa, cerramos Siria y continuamos hablando, eso sí, de guerra. I'm American, so I have special rights. I can do whatever I want, just like this.
Don't believe in the news. USA, sé que estás mintiendo. Don't believe in the news. FBI got a big ass no. Don't believe in the news. USA, sé que estás mintiendo. Don't believe in the news. Yeah, got a big ass no. Gracias por el plan Marshall, por luchar contra Saddam. Gracias por las pruebas nucleares. Gracias por Hiroshima y por Nagasaki. Gracias por Vietnam. Gracias por librarnos de los talibanes. Gracias por la pena de muerte, por el Ku Klux Klan, por el béisbol, vuestro fútbol, por la NBA. Gracias por luchar contra el eje del mal, Irak, Afganistán. Gracias por luchar por mi libertad. Gracias por el marketing, por el hombre del maletín, por Marilyn, James Dean y el sueño americano. Gracias por el surfing, California, por Hollywood, por Elvis, por Disneyland, París. Gracias por la Coca-Cola, ¿qué sería de mí sin ti? Sin ti. Tío Sam, sí, 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 tío. Tío Sam, sí, 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 tío. Tío Sam, gracias por llevar al hombre a la luna y por el embargo a Cuba y por criar asesinos desde la cuna y por los balseros muertos. Gracias por Liberia, el caucho a buen precio. Gracias por las dictaduras sudamericanas, por los espaldas mojadas. Gracias por Oriente Próximo y por la guerra del Golfo, el crudo buen negocio. Gracias por las balas con plutonio que a tus propios peones rematan, por tus marionetas. La OTAN, la ONU los usa por usar como excusa los derechos humanos para lavarse las manos con sangre de afgano, iraquí, palestino, asesinos, niños muertos inocentes que llamamos daños colaterales. Gracias por dejarme defender tus libertades. Gracias por la venta de armamento y de drogas y por tu capitalismo que a todos nos devora. Gracias por el chicle, por la Barbie, por McDonald's, por talar el Amazonas, la anorexia, por Nike, por la explotación infantil, tío Sam. Gracias por permitirme vivir en España, una de tus plantaciones. Sí, tío Sam, 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 sí, tío. Tío Sam, sí, 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 tío. Tío Sam, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na
La catástrofe del 11S es dinero, censura, manipulación. La catástrofe del 11S es dinero, censura, manipulación. La catástrofe del 11S es dinero. La catástrofe del 11S es dinero. Vale, tengo fe como Bin Laden, tengo fe. Tengo fe. La excusa para la intervención en Siria es el uso de supuestas armas químicas por parte del gobierno de Al-Assad. Pero, ¿qué derecho tiene Estados Unidos a hacer esta acusación? ¿Cuál es su uso de las armas? Para saber más sobre la industria armamentística y el comercio de armas, hablamos con Juan Álvarez, miembro de la campaña Armas Bajo Control. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues para empezar quería preguntarte cuál es el país que más armas exporta y cuáles son los países a los que vende. Bueno, las exportaciones que son del orden de unos 100.000 millones de dólares al año, el que está en cabeza es Estados Unidos con más del 40%, alrededor del 45%. Y bueno, los principales importadores, no tenemos control exactamente en Amnistía España de las exportaciones norteamericanas, pero los principales importadores de armas
en el mundo son la India y Corea del Sur, Pakistán, etcétera. ¿Basa Estados Unidos una parte importante de su economía en la industria armamentística? Bueno, en casi todos los países desarrollados donde hay una industria armamentística potente, pues forma parte de la economía del país, lógicamente. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? ¿Es ético basar gran parte de la economía del país en armas? La posición de Amnistía con respecto al comercio de armas es que, en principio, los países tienen derecho a defenderse, pero lo que nosotros controlamos y vigilamos es el comercio ilegal de armas. Es decir, todo aquel comercio que no está analizado con unos criterios muy rigurosos y que puede terminar siendo usado en alguna actividad que contribuya al deterioro de los derechos humanos, sea donde sea. ¿Consecuencias de ese comercio ilegal de armas? Pues hay muchísimas, y todas catastróficas para los ciudadanos, desde genocidio, uso abusivo de la fuerza, desplazados, violencia contra mujeres y niños soldados. El abanico de las consecuencias del comercio ilegal de armas es, por desgracia, muy amplio y por eso es en lo que luchamos en Amnistía. ¿Y no hay también consecuencias negativas del comercio legal de armas? Es posible que las haya, pero digamos que no es objeto de estudio de Amnistía Internacional. Hay otras ONGs que están más especializadas en la producción y el uso de las armas. Pero nosotros nos enfocamos en la repercusión que eso tiene en los derechos humanos. Y por lo tanto, lo que más nos preocupa es todo aquello que está descontrolado. Vale, porque ¿cuál es la legislación que existe sobre el comercio de armas? En España tenemos la ley que lo fundamenta, o sea, que regula el comercio de armas, es una ley del año 2007 que aplica una directiva de la Unión Europea en la cual se establecen 8 criterios que van enfocados precisamente a prevenir que las exportaciones de armas o de material de defensa en general puedan ser utilizadas en deterioro de los derechos humanos. Y esa ley es la que regula el marco de la legislación española para el comercio de armas. Hay una junta interministerial que debe aprobar cualquier exportación de equipos de defensa, de material de defensa, y hay una comisión de defensa en el Parlamento que controla las exportaciones que realiza el gobierno, ¿Y o que autoriza el gobierno, mejor. ¿Cumple la ley España en cuanto al comercio de armas? En términos generales podemos decir que se cumple la ley. En casos concretos, pues nuestra organización ha planteado operaciones preocupantes en países o en destinos que tenemos dudas de que no sean utilizadas para fines lícitos. Pero en definitiva se atiene a la legislación vigente, no obstante hay todavía muchas lagunas que cubrir y mucho que mejorar en ese sentido, en el control sobre todo. Porque exporta muchas armas España. Aproximadamente el año pasado fueron unos 8.000 millones de euros lo que exporta España. La mayor parte de ellas son a países de la Unión Europea o de la OTAN, que son del orden entre el conjunto de ambos países, pues estamos hablando del orden del 60%, de las exportaciones españolas. Y luego hay clientes como México, Colombia, Estados Unidos, algunos del norte de África, que también se compra mucho equipo de defensa en España. ¿Y existe algún tratado internacional que legisle este comercio? Hasta ahora, recientemente se ha aprobado el Tratado de Comercio de Armas, que fue aprobado en el mes de abril, que está pendiente de ratificación y de entrada en vigor, y que se está tratando de que se incorpore cuanto antes a la legislación española. Muy bien, de acuerdo. Pues eso es todo, Juan. Muchas gracias por atendernos esta noche en Iskra Radio. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues continuamos hablando con Aitor de este tema, de industria armamentística. ¿Qué te parece lo que nos ha contado Juan? Bueno, me parece interesante los datos que se han dado.
sí, bueno, existe una gran hipocresía de que, por ejemplo, España creo que ha sido el primer país de la historia de la humanidad en utilizar armamento químico contra civiles en la guerra del Rif, y que ahora sea uno de los primeros en significarse contra el supuesto uso de armas químicas en Siria. Entonces creemos que hay una gran hipocresía en los medios de comunicación y en los gobiernos que hay detrás de ellos. Y bueno, eso. Porque lo que hablábamos del comercio legal e ilegal, ¿tú crees que sí que hay o no hay uso abusivo? O sea, es el comercio legal de armas. Bueno, claro, es que me he fijado en que a veces Amnistía Internacional o Human Rights Watch o otras ONGs comunes o al uso, las ONGs que conocemos la mayoría, hablan del comercio legal e ilegal. Por ejemplo, Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras tienen una posición que creo que los comunistas, y yo que lo soy no lo comparto, de que si se utilizan con cuidado son buenas, y si las leyes las permiten son buenas. Claro, esas leyes las hacen los países imperialistas. La ONU son los países imperialistas los que mandan mayoritariamente en la ONU. Entonces, bueno, pues por ejemplo, cuando en este caso de Siria, pues quizá no están hablando tanto, pues algunas ONGs y algunos movimientos pacifistas o de pacifismo burgués, porque no, igual pues no sé por qué, porque igual no pueden volver a engañar a la gente como hicieron en Libia. Pero por ejemplo en Libia recuerdo cuando Amnistía Internacional y otras ONGs pusieron en medio del bombardeo mediático contra el legítimo gobierno libio y contra su presidente Gaddafi, y bombardeo mediático contra él y a favor de los rebeldes, Amnistía Internacional y otras ONGs hicieron una campaña, en vez de contra la guerra en sí misma y contra la intervención imperialista en ella, hicieron una campaña incidiendo más en las mentiras y en las manipulaciones del imperialismo, diciendo que una fábrica de armas en Zaragoza, que es Instalaza, había vendido armas a Libia hacía unos años y que las había utilizado contra el pueblo. Hombre, yo creo que esa información la debemos utilizar y debemos decir, fijaros qué hipocresía del imperialismo por vender armas a un supuesto amigo y luego darse cuenta de que ya no favorece a sus intereses, de que ya ha dejado de ser amigo, ya que ahora hay que bombardearlo, y de que esas armas sean utilizadas contra sus aliados, contra aliados del imperialismo español, que fue el que se le vendió en este caso, que eran los rebeldes. Pero incidir en los mitos del imperialismo para demonizar a ese gobierno, a ese presidente, entonces me parece que eso no es pacifismo, no es pacifismo y es muy hipócrita equiparar al agredido con el agresor. No consideramos que el gobierno español de Zapatero fuera malo porque en un momento dado vendiera armas a Libia. Pensamos que lo peor que hizo con respecto a Libia fue participar en su bombardeo. Entonces no creemos que hay una doble moral y que echa la ley, echa la trampa. También he oído alguna vez que Amnistía Internacional dice que hoy lo ha dicho el compañero, es decir, ha dicho los países en general, pero otras declaraciones oficiales de Amnistía Internacional han dicho que Israel tiene derecho a defenderse del terrorismo. Pues bueno, eso les deja un poco en evidencia, y ahora con Siria no han dicho que el Estado de Siria tenga derecho a defenderse del terrorismo, ni dicen que Corea del Norte se pueda defender de Corea del Sur, ni que Libia tenga derecho a defenderse cuando la estaba bombardeando 40 países. Y llama también un poco la atención la prepotencia de Estados Unidos a la hora de defender supuestamente los derechos humanos, ¿no?, contra aquellos que se supone que están sufriendo ataques de armas, cuando son ellos el país que más armas exporta. ¿Qué indica que sea Estados Unidos? Bueno, pues que hay un gran negocio detrás de la guerra, que aparte de la exportación de armas es el gran negocio en los países capitalistas y más en Estados Unidos, es el gran negocio privado del dinero público, porque las armas
que las armas que tiene el ejército americano las paga el contribuyente americano y cuestan mucho dinero, y luego vas investigando y, al igual que en España, Pedro Morenes, que es un empresario de las armas, pues en esta y en otras guerras altos cargos del gobierno, con Bush, Dick Cheney era un tío con mucho dinero invertido en el negocio de las armas. Entonces es esa inversión. Y luego en cuanto a la venta al exterior, seguramente si mañana ganan la guerra los rebeldes, o se callarán o dirán necesitan defenderse porque no sé qué, no sé cuántas, o cogerán y harán una conferencia de donantes de dinero. Entonces quedará muy bien, dirán donamos este dinero a estos países pobrecitos que se matan entre ellos, les donamos este dinero, pero ese dinero lo dona el contribuyente americano o español o de donde sea, y a ese país le sobornan con que te damos este dinero, pero lo tienes que gastar en empresas de nuestro país, que es lo que hizo, por ejemplo, el Plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial, sí, etcétera, etcétera. Y eso pasa con las armas, con el negocio de la reconstrucción de países arrasados por ellos mismos, o como en el caso de Libia, os hemos donado tanto dinero, pero ese dinero incluye las bombas que hemos utilizado, porque eso es una ayuda para deshaceros de este supuesto dictador. Uh-huh. Entonces es ese gran negocio y esa gran hipocresía. Les cobran las bombas que ellos mismos les tiran, por así decirlo. Sí. ¿Y es compatible que exista industria armamentística con la paz? A ver, los países comunistas tienen armas, entonces en cierta manera garantizan la paz o cierto modo de paz. Probablemente si Corea del Norte no tuviera una bomba nuclear, habría sido invadido ya por Estados Unidos y Corea del Sur. Si Cuba no tuviera un ejército relativamente respetable, desde luego que tampoco es solo las armas lo que defienden a un país, pero es una parte importante. Entonces yo sinceramente sueño con un mundo en el que no haya armas, pero de momento, tal y como están las cosas, creemos que los países comunistas, los países socialistas y todo país que se oponga al imperialismo tiene que hacerlo armado, porque si no, vamos, yo lo resumo en la máxima de pueblo armado, pueblo respetado. Uh-huh. Y en ese caso, pues Siria tiene un ejército y tiene armas y se está defendiendo de una agresión imperialista. Bueno, pues hemos hablado de imperialismo y ahora vamos a hablar de nuevo imperialismo en nuestro apartado de filosofía marxista. Filosofía marxista. Nuevo imperialismo. Por nuevo imperialismo, el geógrafo marxista David Harvey entiende los intentos de Estados Unidos por preservar su hegemonía mundial en el escenario de la crisis de sobreacumulación capitalista abierta desde los años 70. Para Harvey, la incapacidad del capitalismo para acumular mediante la reproducción ampliada le habría llevado a una sucesión de intentos de acumulación por desposesión en los que Estados Unidos desempeñaría el papel de orquestar la creciente volatilidad del capitalismo, así como más recientemente habría pasado a liderar un viraje hacia un imperialismo abierto. La sobreacumulación capitalista genera excedentes de capital y trabajo que pueden ser absorbidos por una inversión de capital en proyectos de largo plazo y gastos sociales o por desplazamientos espaciales a través de la apertura de nuevos mercados. Este proceso constituye un ajuste espaciotemporal que trata de resolver las crisis capitalistas de sobreacumulación a través del aplazamiento temporal y la expansión geográfica. En opinión de David Harvey, como sucedió en el imperialismo liberal decimonónico, en la actualidad es la falta de voluntad política de la burguesía para reasignar alguno de sus privilegios de clase la que bloquea la posibilidad de absorber la sobreacumulación mediante la reforma social interna, no dejando otra opción que resolver las dificultades económicas mirando hacia el exterior. En el marco de la crisis de 1973, Estados Unidos impulsó una desregulación que permitía construir un poderoso régimen financiero basado en el control por parte de Wall Street y de la Reserva Federal estadounidense de las instituciones financieras globales como el FMI o el Banco Mundial. Este régimen constituye un instrumento de gobierno y control económico que permite impulsar la globalización y las transformaciones nacionales neoliberales. El sistema financiero es fundamental para coordinar la dinámica de acumulación de capital a través del desarrollo geográfico desigual
y de una serie de actividades improductivas específicamente especulativas. Se produce así una alianza económica de los países centrales y una interdependencia del resto del mundo respecto a un marco estructurado de instituciones financieras y gubernamentales que permite la operación del complejo Wall Street, Reserva Federal, FMI, dentro de Estados Unidos de América. Del mismo modo, cuando el poder del mercado no es suficiente para imponer sus objetivos a los estados canallas, Rake States, está disponible el poder militar estadounidense. Este complejo de acuerdos institucionales sirve así al objetivo de la acumulación por desposesión. En definitiva, David Harvey entiende que los mecanismos de depredación son inherentes a la acumulación capitalista, por lo que es necesario revisar conceptos como los de acumulación original o primitiva para explicitar, a través de la acumulación por desposesión, el papel permanente de la depredación en el proceso de acumulación capitalista, respaldado y promovido desde el Estado a través de su monopolio de la violencia y sus definiciones de la legalidad. En la actualidad, avanzamos hacia una constitución de Asia como el centro hegemónico del poder global. Esto se aprecia en el hecho de que el principal centro con capacidad para producir plusvalor se ubica en el este y en el sudeste asiático, y en el rápido deterioro de la balanza de pagos norteamericana. Ante esta situación, la opción de las élites norteamericanas ha sido una salida imperial militar, aprovechando la mayor dependencia de Europa y el este y el sudeste asiático con respecto del petróleo del Golfo, en tanto que lo único que puede asegurar la posición económica norteamericana hasta 2050 es un control firme del suministro global de petróleo a través de su fuerza militar. Quien esté interesado en profundizar en la tesis de David Harvey puede hacerlo a través de su libro El nuevo imperialismo, editado por ACAL, o en el epílogo a la antología Imperialismo, editada por Capitán Swing. Yo no soy terrorista, ¿a quién va a juzgar vuestra injusticia? Me río y os critico por las muchas mentiras que en el nombre de la paz proponéis en pesadillas. Plantasteis odio a cambio de petróleo, sembrasteis hambre que queréis recoger, gobernáis el mundo y os creéis su amo, vendisteis las armas que ahora ya no veis. Vuestro imperialismo es fascismo, con estos actas queremos caer. Vuestro imperialismo es fascismo, una forma de abuso de poder. Que lleva las manos ensangrentadas, la avaricia es su peste por el ansia de poder. ¿Dónde empezará la próxima guerra? Dinos qué argumento contarás esta vez. El imperio romano, euroamericano, el presidente Nerón. Siglos después pasará la historia como el peor guionista de esta mierda de película que me quieres vender. Vuestro imperialismo es fascismo, con estas actas queremos caer. Vuestro imperialismo es fascismo, una forma de abuso de poder. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Bueno, pues seguimos hablando de imperialismo. ¿Por qué decimos que la guerra es una herramienta del imperialismo? Bueno, es una herramienta del imperialismo para hacerse con el control de
de países, o para mantener países que, en este caso, para hacerse con el control de países que no están dentro de su juego, que no les son todo lo favorables que ellos quisieran. Porque ¿qué se pretende? Hay intenciones ideológicas también cuando se invade un país, por ejemplo. Como intenciones ideológicas, ¿a qué te refieres? Se pretende imponer también un sistema, ¿no? Un sistema ideológico, un sistema... Claro, un sistema ideológico de capitalismo neoliberal abierto, puro y duro. Y estábamos escuchando el corte de Nuevo Imperialismo. ¿Qué papel juega la guerra en este concepto de nuevo imperialismo? No sé si... Pues, bueno, ha jugado un poco con ciertas diferencias, pero ha jugado un poco el que ha jugado siempre. Es hacerse con el control de nuevos países y también pues es un revulsivo para las burguesías nacionales del propio país agresor, invertir en armas y ganar mucho dinero. Porque en Iskra Radio nos hemos preguntado cuántos son los países que ha intervenido Estados Unidos, y nos hemos puesto a mirar y hemos encontrado esto. Son más de los que pensábamos, la verdad. China, Argentina, Siria, Turquía, Corea, El Salvador, Irán, Nicaragua, Guatemala, Angola, Tíbet, Líbano, Indonesia, Granada, Cuba, Filipinas, República Democrática del Congo, Libia, Irak, Panamá, República Dominicana, Kuwait, Vietnam, Somalia, Brasil, Bosnia, Congo belga, Sudán, Laos, Afganistán, Perú, Yugoslavia, Grecia, Serbia, Camboya, Afganistán. Chile. ¿Qué tienen en común todos estos países? Que han sido invadidos por los Estados Unidos en los últimos 60 años. Se calcula que las muertes alcanzadas en el total de estos conflictos superan los 70 millones de personas. ¿Esperabas que fuesen tantos países? ¿Habías oído ya hablar de casi todas estas intervenciones? Sí, pues esperaba esto. Si depende de qué entendamos por intervención, podríamos decir que en casi todos los del mundo. Ha habido algunos que la intervención ha sido descarada, enviando tropas de tierra. Otros han sido bombardeos que a partir de una quinta columna les han ayudado a tomar el país, como ha sido en Libia, intentan hacer en Siria, o como intentaron en Honduras y en otros sitios. Y otros, pues, de maneras menos cruentas relativamente, mediante golpes de Estado, servicios secretos que unten a los países. Sin contamos intervenciones de otra escala que no sea exactamente militar o menos cruenta, podríamos decir que prácticamente todos los del mundo. Incluso España durante la transición, la CIA estuvo ahí cortando bastante el asunto. Estamos intervenidos también, pues, por Estados Unidos. En cierta manera, sí. La CIA se sabe que tuvo un papel importante en que la caída del franquismo no fuera la caída del capitalismo en España. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar de guerra de cuarta generación, porque los compañeros del Comité Solidaridad Internacionalista nos han mandado un texto para este programa sobre la guerra de cuarta generación titulado El bombardeo del cerebro, de Manuel Freitas. En este texto se habla del fin de la guerra tal y como la hemos conocido hasta ahora. La guerra de cuarta generación sería el término usado para hablar de una guerra que ya no tiene como objetivo la destrucción material del enemigo, sino que se centraría en un plano más psicológico. Tiene como objetivo el control social a través de la manipulación mediática o propagandística. ¿Qué opinas de este análisis? ¿Estamos viviendo de verdad esta guerra de cuarta generación? Pues sí, totalmente de acuerdo. O a veces combinando lo militar con este bombardeo al cerebro. En las democracias burguesas, que son las mayoritarias en los países imperialistas, tú hasta cierto punto, si eres el gobernante, antes de emprender una guerra tienes que convencer a tu pueblo de que es justa, de que es buena, o de que no es una guerra, sino que es acelerar el fin de una guerra porque la guerra ya había empezado, o lo que sea. Entonces, en una democracia burguesa tienen que convencer hasta cierto punto a su pueblo para que no se les eche encima y no se oponga a esa guerra y la impida. Entonces, el primer muerto en una guerra es la verdad, y en estas guerras de cuarta generación, pues primero nos llega el bombardeo mediático, y cuando nos han convencido de que ese régimen bombardea a su pueblo, o de que lo puede hacer porque tiene armas muy gordas,
o de que ha invadido a otro o lo que sea, pues ya entonces ya viene la guerra de verdad, cuando nosotros ya pensamos el pueblo que habita ese país agresor ya dice, bueno, pues es lo menos malo. Entonces, por supuesto que el bombardeo mediático es lo primero, luego ya viene lo militar o la intervención del tipo que sea. Entonces no estamos viendo el fin de la guerra tal como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? Se combinarían un poco las dos formas. Se combinarían exactamente, sí. Y es aquí también donde entra en juego ese enemigo imaginario, ¿no? Un poco a veces, que sería, por ejemplo, en el último que hemos vivido, el terrorismo, ¿no? Esa guerra contra el terrorismo. ¿Crees que comienza esta guerra de cuarta generación, esta guerra psicológica, tras el 11 de septiembre? Sí, bueno, a ver, yo creo que en la historia las cosas no nacen y desaparecen, no se crean cosas nuevas de la noche a la mañana. Sí que empezó bastante con el 11 de septiembre, pero yo diría es un cambio progresivo, cada vez es más necesario esa manipulación mediática y cada vez los medios para manipular a la gente son más poderosos. Pero desde luego lo que sí que destacaría es que sí que se tienen que preocupar de renovar, que sea un nuevo mentiroso y que sean unas mentiras relativamente distintas, aunque para muchos sean las mismas, de una guerra para otra, porque si lo haces todo demasiado igual, la gente va a decir, oye, que ya me has engañado una vez. Pero claro, por eso veo la diferencia entre la guerra de Irak con respecto a la de Siria y Libia, que bueno, los mentirosos son distintos, son una cara amable del imperialismo, son Obama y Zapatero. A cierta izquierda, a cierto progresismo, no les dan tanto asco como les puede dar Bush y Aznar. Entonces, claro, se tiene que preocupar de ir renovando las mentiras y los mentirosos. Entonces, con esta se lo han currado mucho más. No han tenido que mandar apenas tropas de tierra. Han conseguido una quinta columna y han conseguido que alguien los apoye dentro del país mediante sus servicios secretos. Entonces, vemos que cambian las mentiras. Antes eran las armas de destrucción masiva. Con Libia dijeron otra cosa, que para muchos progresistas, para muchos liberales burgueses, más que a conservadores, pues si hubieran dicho lo mismo que en Irak, mucha gente hubiera dicho, pero ¿dónde me vas? Que me dijiste lo mismo hace poco. Pero si ya dices, no, es que ha habido una revolución. También es curioso fijarse en los medios. Si un medio es conservador, dirá, quieren democracia. Si un medio es socialdemócrata o social liberal, como La Sexta o Cuatro, pues dirán, es una revolución. Pero ya intentan convencer de que, o sea, ya utilizan otra mentira y otro mentiroso, en resumen, pero al fin y al cabo son cosas fabricadas para tener una excusa para intervenir en un país. Y si es en este caso que sea menos cruenta para el propio agresor, como es el caso de Libia y Siria, pues mejor, no por humanitarismo ni porque les importe una mierda a su propio pueblo, porque no les importa, sino por el mero interés económico y de que la gente no se les eche encima. Pues en Libia y Siria no han tenido que mandar apenas, salvo servicios, cuerpos especiales y demás, pero no han tenido que hacer una invasión terrestre tan grande como en Irak. ¿Y ha sido la primavera árabe parte de esta manipulación psicológica? Pues por supuesto. No nos podemos aventurar de dónde salieron todas las primaveras, y estamos seguros que en muchos países, o incluso en la mayoría de ellas, las reivindicaciones, la gente que salía a la calle pacíficamente, o parte de ella, tenía unas reivindicaciones que podían ser legítimas, podían tener quizá un cabreo que era justificado y otras muchas cosas, pero está claro que si no las ha fabricado el imperialismo con un interés, al menos los ha utilizado y les ha venido bien objetivamente a sus intereses, y en ciertos países que los países no eran todo lo favorables que ellos quisieran a sus intereses, las han utilizado para conseguir un cambio de sistema hacia un sistema más favorable a... ¿Y crees que es más efectiva para el poder este tipo de guerra que el que hemos conocido hasta el momento? Bueno, pues por supuestísimo que sí. Como he dicho antes, le sale más barata económicamente,
les sale más barata en cuanto a muertos, que como digo no es que les importe mucho, pero bueno, los muertos nacionales, los muertos del país propio, crean un malestar entre la opinión pública y quizá incluso los muertos del país agredido también, porque aunque lo oculten los medios y tal, bueno, pues siempre si hay menos muertos, pues menos repercusión, menos oposición a la guerra. Y no hay más que verlo, lo efectivo que es esta guerra de cuarta generación. Miremosla y cómo y que la vayan, ya no solo que hagan la guerra de cuarta generación, sino que la perfeccionen. Y no hay más que verlo, la oposición que ha habido a la guerra de Irak, como decíamos al principio del programa, y la oposición que está habiendo a la de Libia o a la de Siria. No ha habido de ningún tipo. Entonces creemos que sí, que es más efectiva. No provoca oposición interna en el país prácticamente y más barata. Es cierto que lo de haber cambiado los mentirosos, ¿no?, ha sido bastante efectivo en este caso. Y estamos hablando un poco del papel que los medios de comunicación jugarían en esta manipulación psicológica de la guerra de cuarta generación. Esta propaganda se hace solo a través de los mass media. Ahora podemos encontrar también solo a través de los medios de comunicación, de los periódicos, las radios, las televisiones. O la encontramos también en el cine, por ejemplo. Pues sí. Claro, solo que no es lo mismo el cine o un documental o un libro, que tarda más en hacerse, que una edición de un telediario, un periódico del día o un programa de radio, una radio oficial. Pero sí, tanto en el tema de las guerras como la manipulación, pues el anticomunismo que hay en la historiografía, en el cine, creemos que sí, que se le ocurran mucho más en ese sentido y que juega un papel importantísimo. Está a todos los niveles. La manipulación está en los documentales, está en las editoriales, porque un libro puede ser más o menos de izquierdas, pero al fin y al cabo, si lo edita una empresa capitalista y privada, no va a tirarse piedras contra su propio tejado. A mí a veces personas que no son comunistas, no están muy politizadas, lo que sea, me dicen: hombre, no seas paranoico, ¿qué pasa? ¿Que hay una conspiración, nos vigilan, no sé qué? Y digo, no es una conspiración, simplemente es interés de clase y es lucha de clases. Entonces tú intentas, es simplemente no tirarte piedras a tu propio tejado. Entonces una productora de televisión que haga documentales, un medio de propaganda, ya sea libros o diarios escritos, lo que sea, pues no se tiran piedras a su propio tejado, favorecen sus intereses de clase. Entonces, una empresa privada no va a decir que el comunismo es bueno o todas esas cosas, ¿no? Hasta cierto punto puede dar cierto margen, pero van a barrer para casa. Y hoy nos están manipulando los medios de comunicación con Siria, por ejemplo. Estábamos hablando antes de algunos ejemplos. Por supuesto, voy a citar uno, si se me permite. El otro día estaba viendo el telediario de Televisión Española y, bueno, en este caso, a veces la manipulación la podemos contrastar informándonos en medios alternativos, en Internet, en medios no capitalistas o incluso de países, digamos, entre comillas, imperialistas, pero del otro polo imperialista, viendo RT, Russia Today, por ejemplo. A veces podemos contrastar los medios así, pero a veces, siendo un poco críticos sin contrastarlo, vemos que se contradice a sí mismo. El otro día estaba viendo el telediario de Televisión Española, salían las primeras manifestaciones que sacaban contra la guerra y salían Estados Unidos y Australia. En Estados Unidos está habiendo manifestaciones tanto de signo contra la intervención aeronaval de la OTAN, sin matizar más, pero otras abiertamente en apoyo al legítimo gobierno de Siria. Y en este caso no las sacaron, pero sé que las ha habido. Pero en las de Australia sí que ellos mismos, el propio medio, decía, está viendo, o sea, sacaban las imágenes y se veían claramente que las manifestaciones contra la guerra portaban retratos del presidente, el doctor Bashar el-Assad, y banderas oficiales de Siria, que es la bandera, bueno, la bandera que todos conocemos, no banderas rebeldes. Y mientras sacaban esas imágenes, la presentadora del telediario estaba diciendo: estas manifestaciones son contra la guerra, pero no de apoyo al régimen, a lo que ellos llaman régimen. Entonces digo, a ver, la siguiente vez
no nos toméis por gilipollas. Porque, basta con ser un poco observador, sí, ¿no? Para darse cuenta. No sé, intentar, ya que nos mentís con dinero público, currároslo un poco mejor, o yo qué sé, preocuparos de coordinar el audio con la imagen, porque, o si al menos hubieran dicho que no eran en apoyo del régimen unos segundos antes, cuando salían manifestaciones que salía la bandera del arco iris y no salía nada que apoyara abiertamente al gobierno, pero si tu audio se contradice con la imagen que me está sacando, es demasiado evidente. Es demasiado evidente, entonces a veces llega un punto a la manipulación que yo no sé si nos toman por tontos o qué pasa, pero a veces basta con ser un poco críticos cuando vemos un medio de comunicación, a veces sin contrastarlo con un medio alternativo. Aunque si lo contrastamos con un medio alternativo, muchísimo mejor. Sí, que lo hablábamos también antes, que la cifra de muertos del supuesto ataque químico fue disminuyendo en los medios de comunicación un día tras otro. O, por ejemplo, también, tanto en la guerra de Libia como en la de Siria, al empezar las revueltas dicen, bueno, el régimen bombardea a civiles. Bueno, y a las semanas o lo que sea se ven bombardeos en una casa, pero no sabes si dentro hay civiles, gente armada, está vacía o lo que sea. Al principio dicen el régimen bombardea a civiles desarmados, no sé qué. Cuando ya ellos mismos te sacan imágenes de los rebeldes disparando con armas de fuego, dices, bueno, entonces no son pacíficos, tienen armas. Aunque sea legítima o ilegítima sus reivindicaciones, armas ya no son pacíficas. Pero entonces ya pasan a decir otra cosa, dicen, bueno, los rebeldes se defienden con armamento ligero frente al régimen que les bombardea con tanques, aviación, artillería. Se van mintiendo a sí mismos, intentando ahí pues que no nos acordemos de lo que nos decían hace poco de que bombardean a civiles, cuando ya tienen armas que dicen, no, es que tienen armamento ligero frente al régimen que tiene, lo que tiene. Entonces siempre idealizándolos. Bueno, pues para completar un poco más todo esto que estamos hablando sobre manipulación mediática, vamos ahora con la sección de la redacción. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Hoy vamos a señalar cómo los medios de comunicación justifican guerras o intervenciones extranjeras frente a la opinión pública. De todos es sabido que un gobierno que decide iniciar la invasión de otro país, por las causas o los intereses que sean, lo primero que intenta es buscar el apoyo de su pueblo, o al menos cierto grado de consentimiento. Poner en marcha una operación militar no es algo banal y los gobiernos saben que una guerra impopular podría tener funestas consecuencias políticas para ellos. Es entonces cuando exhiben en el público una serie de razones para realizar la invasión, que suelen tener que ver con cosas que a todo el mundo le gusta oír: proteger civiles, salvaguardar los derechos humanos en la región a invadir, acabar con el terrorismo y presentarlo como una amenaza para la patria, o alegar una provocación o agresión previa del enemigo. Esas son las razones más habituales, o que al final engloban a otras, que el gobierno y su gabinete de comunicación esgrimen ante la opinión pública para que ésta sea favorable a que su ejército cometa atrocidades en el extranjero. Además de a la opinión pública de la propia nación, el gobierno que impulsa una invasión debe medir muy bien sus palabras frente a toda la comunidad internacional, para convencer a sus aliados e incluso conseguir apoyo militar. Obviamente, estas razones en muchos casos son falsas, y en otras son verdades parciales que en ningún momento justificarían la invasión de otro territorio. Y a todo esto, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación, de las empresas y grupos privados que poseen la influencia suficiente como para ratificar a un gobierno frente a su población, o todo lo contrario? En primer lugar, vamos a empezar a contextualizar sobre casos de actualidad más concretos. Tenemos a Estados Unidos, potencia mundial que, sin tener el grado de hegemonía de hace 10 años, tiene el peso de influencia suficiente como para plantearse iniciar una acción militar, en este caso contra Siria. El presidente Obama y su equipo ya siguen los pasos de los que hemos hablado de cara a la opinión pública. ¿Qué hicieron los medios de comunicación de los países aliados de Estados Unidos que forman parte de la OTAN y están en consonancia con ese bloque de poder? En primer lugar, prestarse a ser el altavoz de los estadounidenses. Prestarse a ser el canal donde las mentiras o medias verdades del gabinete de comunicación yanqui se repitan constantemente, dándoles un grado de veracidad importante en el imaginario popular, aunque en ningún momento estos medios confirmen nada. El ejemplo de Siria. El portavoz John Kerry saliendo a todas horas en televisión, afirmando una y otra vez que poseían pruebas de que Al-Assad utilizó armas químicas contra su pueblo.
Estas pruebas aún no han sido presentadas, y probablemente nunca lo hagan. Pero para la gente es difícil pensar que un señor con traje al que otorgan tanta cobertura en la televisión mienta descaradamente sobre un tema tan serio. Con esta simple labor de altavoz, los medios ya hacen mucho porque un plan de invasión llegue a buen puerto. Y aunque en principio se limiten a ser altavoces, también podemos ver toques valorativos que los delatan, como esa sensación constante de prisa, de necesidad de que la comunidad internacional actúe en Siria o de alivio una vez que Obama anunció su intención de atacar. Otro clásico en su estrategia mediática es la omisión de información. En el asunto sirio es bastante probable que el 90% de los españoles, estando a favor o en contra de una intervención extranjera, vea el conflicto de manera cuadrada, tal y como lo han guiado los centros de poder mediático. Que el pueblo sirio se revela frente a su tirano al-Assad y entonces este comienza a masacrar a su propio pueblo. Sencillo y para toda la familia. Lo que no nos cuentan, o que pueden llegar a no nombrar, pero siempre con una información aislada del esqueleto, es donde han salido los rebeldes, quién les financia, qué ocurriría si la mayoría de estadounidenses descubriera que su gobierno colabora con Al-Qaeda, el hasta hace poco enemigo mundial número 1 y ahora interesado en derribar al-Assad junto con Estados Unidos. La información masiva nos llega muy limitada, y la realidad es mucho más compleja que ello. Esto, por supuesto, ayuda a que todos veamos el conflicto como un buenos contra malos, con lo que se salen con la suya. La omisión de información también es utilizada a la hora de analizar el contexto, básicamente porque omiten el contexto. ¿Cambiaría de opinión mucha gente si los medios nos recordaran constantemente el historial de Estados Unidos en intervenciones militares? O también si nos informaran de por qué es importante Siria en la geopolítica mundial. Pero estas cosas solo caben en análisis especiales, artículos de opinión, etc. En la información rutinaria, la que diariamente llega a millones de personas a través de los mass media, estas informaciones se omiten sistemáticamente. No hay cabida para el análisis. Por último, señalar la importancia de un centro de poder mediático opuesto a los intereses de la OTAN y sus países miembros, que en el caso de Siria ha sido muy importante para que el asunto se haya enfriado. La cadena de televisión Russia Today afina los intereses de Rusia en la zona. No ensalzamos a la cadena, pues se mueve por intereses, pero que esos intereses sean opuestos a los de las potencias occidentales han evitado una guerra. De momento. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Escucha Iskra Radio, el programa de radio de la Juventud Comunista en Aragón, en la 102.8 de la FM o a través de nuestra página web iskraradio.tk. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Bueno, y vamos a leer lo que nos ha comentado la gente en el Twitter. Vamos a empezar por Oliver, que nos dice, nos linka una imagen con un comentario de Einstein sobre la guerra, que dice: no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles la harían en la Cuarta, con piedras y palos. Nico nos comenta: las armas, por desgracia, son necesarias. Si los países no tienen armas, ¿cómo defienden su soberanía frente al imperialismo? Ford Apache nos recuerda que hoy se cumplen 37 años de la llamada Noche de los Lápices. No olvidamos recordar la Noche de los Lápices en Argentina. Y por último, Jorge nos dice: los Estados Unidos son expertos en manipulación mediática. Cuba en 1898, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, Afganistán, Irak, Libia. Y pasamos a recordar las convocatorias para esta semana. Mañana, martes 17 a las 7 de la tarde en Plaza España, Marea Ciudadana.
El jueves 19 a las 7:30 en Plaza Aragón, manifestación contra los 153 despidos de AUSA. El viernes 20 a las 11:15 frente a la Delegación de Gobierno en Zaragoza, comunicado pidiendo la dimisión del delegado de Gobierno por permitir actos fascistas. El lunes 23 a las 10:30 en Paraninfo tendremos el recibimiento a José Ignacio Wert y a los príncipes de Asturias, en el acto de apertura nacional del curso académico. Y el lunes 23 también, de 12 a 3, es el inicio de los paros horarios indefinidos de AUSA. Con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Bueno, pues estamos ya llegando al fin de este programa sobre guerra. Si nos quieres hacer alguna conclusión. Bueno, pues una conclusión que me imagino que este programa lo escucharán mayoritariamente comunistas y gente concienciada contra el capitalismo y el imperialismo y demás, pues llamar desde aquí primero a ser críticos con la información que nos llega, ya que hablamos de guerra de cuarta generación, en la que lo más importante son los medios, a ser críticos con los medios que oímos, a contrastarlos y una vez que hemos sido críticos con la información, actuar en consecuencia. Y bueno, hasta ahora no ha habido muchas movilizaciones en contra de la guerra. Algunas que ha habido las han sacado en los medios y han dicho cosas que eran mentira, como decíamos antes. Pero bueno, por ejemplo, aquí en Zaragoza, a principios de este mes, hubo una concentración, unas 60 personas. Creo que os vi ahí algunos de la OJC, estabais por la manifestación. Entonces, pues creemos que los revolucionarios nos tenemos que movilizar contra estas guerras imperialistas, por lo que significa la guerra en sí misma, primeramente, y también por las consecuencias posteriores que tiene cuando las hace el imperialismo a favor de sus intereses. Y bueno, estamos seguros de que en Zaragoza, por ejemplo, parece que bueno, hay una respuesta, si no más numerosa, por lo menos más clara, sin ambigüismos ni cosas raras al respecto de la guerra imperialista. Por lo menos es lo que vi en esa concentración que estuve a principios de este mes. Y bueno, me congratulo de ello y seguramente se produzca el ataque, y seguro, y si no se produce el ataque probablemente también va a haber movilizaciones contra la agresión imperialista siria, tanto contra la agresión que está sufriendo mediante esa pseudo guerrilla reaccionaria y confesional, y si finalmente se produce contra el ataque descarado de la aviación de la OTAN y otros países llamados aliados de la OTAN. Bueno, pues muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Iskra Radio. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues termina ya el programa 42 sobre guerra. Recordamos que el lunes que viene vamos a hablar sobre estudiantes. Vamos a hablar sobre estudiantes porque es 23 y, como hemos hecho en las convocatorias, va a venir Bert, van a venir los príncipes. Hay convocada un recibimiento a las 10:30 en el Paraninfo. Os esperamos allí a todos. Buenas noches. Cuando se juntan el hambre ¡Y las ganas de comer! esto es un tira y afloja. ¡Oh, shit! WSA dando brea. Política de guerra. ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite, estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos, si hablamos nosotros callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda, no hay otra cosa en la presa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro, luchamos por la libertad pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos, someteremos hasta el último pueblo, reduciremos a los bárbaros.
pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. Como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno, si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero. No les damos ni pena, no les importamos ni una mierda. Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Unos acomodados con mentes perturbadas subyugan, y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío, tu suda, que a mí me la suda que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo, y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga, mi vida peligra pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno yo por ir para vosotros, pero sin el pueblo. Soy siervos, parte de mi dominio, te hipoteco tu alma y la de tus hijos. Yo impongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir igual a tenerte que joder. Puta vida de mierda, nacemos encadenados, solo eres libre cuando estás muerto o drogado. Yo digo no a estos hijos de puta, política asusta, pero esta chusma no cesa en su lucha. Que decir con urgencia, mucho discurso y propaganda. La mentira es pues la ciencia, son armas de doble filo. Los mismos que te prometen paz hablan de guerra para que no duermas tranquilo, y así se hacen con el poder de la población. Amedrentados por los medios de comunicación, utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños. Dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. Creas en quien no cree en ti. Prometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo. Ellos en nuestro lugar harían lo mismo. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.